Hoy en ¿Qué tal esto? Sin lugar a dudas, la COVID-19, aparte de generar una gran afectación emocional y psicológica en gran parte de la población, ha demostrado lo débil que es el sistema de educación en la mayoría de las naciones del planeta. Y Colombia, caramba, edición por favor, Colombia no es la excepción, tal y como lo expresó Ángel Pérez, columnista de la revista Dinero. La pandemia de la COVID-19 mostró que no es suficiente tener escuelas bien dotadas y hasta maestros formados en el uso de las TIC, cuando se enfrenta el hecho que entre el 5 y el 10% de los niños de los países desarrollados, más del 50% en Colombia, no tenía computadores o conexiones a Internet, o quienes tenían Internet no acceden a banda ancha, o los equipos son de mala calidad. Y también, como sucede en América Latina, ellos encontraron que en algunos casos existe hacinamiento para lo virtual, un solo computador para 3 niños, más 1 o 2 adultos. Con esto, y ante el panorama de pandemia y el peligro que representa para la población en general el exponerse a salir de sus casas, enfrentado al hecho de tratar de retomar la normalidad, el columnista expresó que en el mundo se planteó la necesidad de abrir el sistema educativo por lo menos por 3 razones. La primera, por el indudable retraso que sufrirán en el proceso educativo los estudiantes más pobres. Segundo, la salud y el estado emocional de los estudiantes y hasta problemas nutricionales. Y tres, una vez se reabran otros sectores de la economía, los padres deben salir a trabajar y la mayoría de niños tendrán escaso soporte. Por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional, en su gran preocupación por el funcionamiento del sistema educativo del país, ha ido poco a poco pronunciándose al respecto, planteando las dos formas de lidiar con los procesos educativos en el contexto actual, la virtualidad y la alternancia. Escuchemos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista en el canal Caracol. ¿Cuándo comienzan en firme este nuevo sistema de alternancia en los colegios? Qué bueno que me lo pregunta para hacer las claridades. Primero, compartirle a todos los padres de familia que es fundamental la evolución de la pandemia y acorde a ello tomar las decisiones más responsables. 62 de las secretarías continúan todas en trabajo en casa. Y sobre las 34, Juan Diego, lo que van a hacer estas 34 secretarías en el momento en el que cuenten ya con todos los elementos del protocolo es iniciar pilotos, trabajos específicos en algunas instituciones para iniciar un proceso que además nos dé lecciones, nos vaya dando experiencia para más adelante hablar de una presencialidad con alternancia. Es importante dar esta claridad, al igual que no hay una fecha específica de inicio. Lo que estamos comentando es que ya se han entregado los recursos que servirán para ir comprando los elementos de los protocolos y en el momento indicado cada secretaría pues les irá compartiendo estos pilotos, cuándo comenzarían, qué características tendrían. La ministra en esta intervención habla de algunos puntos que vale la pena tocar. Primero, la alternancia, virtualidad y trabajo en casa. Definamos un poco cada una de estas. La alternancia, definida por la propia ministra, es para trabajar un modelo de alternancia. El término ya hoy es muy manejado, hay muchas preguntas alrededor, se los digo de forma sencilla. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad, con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etc. La virtualidad, según el Ministerio de Educación Nacional, es educación en línea, que tiene como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, y que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC. Ahora, al ver la definición de virtualidad, se entiende que herramientas tales como computadoras, tablets, celulares e Internet son de vital importancia al hablar de virtualidad en educación. La ministra también expresó algo denominado trabajo en casa o remoto. Parece ser la manera en que se llama y justifica el trabajo para aquellas zonas en las que su población no cuenta con elementos tecnológicos ni de conectividad para trabajar desde la virtualidad. En el caso de nuestro país, pasa del 50% de la población escolar. También, el denominado trabajo en casa busca que los estudiantes desarrollen guías o talleres impresos en casa, en muchas ocasiones sin el apoyo de docentes ni acudientes. Los docentes no pueden comunicarse con sus estudiantes porque ellos no tienen los recursos como los tecnológicos para poder comunicarse con ellos, y los acudientes en la gran mayoría de los casos están trabajando. Así las cosas, parece ser equivocada la idea de que los niños desarrollen competencias o que el aprendizaje sea muy significativo cuando ellos no tienen lo básico para su estudio en casa. Lo segundo que la ministra expresa es que ya se han generado unos recursos. Los podemos ver en la siguiente imagen.
Le puedo contar que ya se entregaron más de 92.000 millones de pesos a las secretarías de educación. ¿Para qué va esta plata? Para que todas, no importa si están en educación en casa o en alternancia, puedan ir adquiriendo todo lo requerido para los protocolos. Tal y como lo cuentan en Semana, se entiende entonces que estos recursos que se han destinado por parte del Gobierno Nacional están destinados para la infraestructura y materiales en las instituciones educativas y no para el trabajo en casa. Cuando a la fecha, a pesar de que hay grandes avances con respecto a la vacuna contra la COVID-19, aún es incierto el momento exacto en que se cuente con la vacuna final. Y que los colombianos podamos llegar a tener acceso a esta vacuna tardaría más de un año, según las palabras del viceministro de Salud, Luis Alejandro Moscoso. Doctor Moscoso, buenas tardes. Bienvenido a esta misión del mediodía. Y lo primero es que es un hecho, como lo veíamos, que vamos a tener que convivir con la pandemia y las restricciones que el virus nos está imponiendo por lo menos un año. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Buenas tardes, Catalina, a todas las personas de la mesa y a todos los televidentes. Sí, efectivamente, estamos expuestos a una pandemia que afecta al mundo, que afecta a América, que afecta a Colombia, una pandemia que crece, una pandemia que genera mayores casos y una pandemia que va a durar un tiempo largo. Por lo menos este 2020 estará afectado y, como lo dijo el señor presidente, en expectativas moderadas, vacuna para segundo semestre del año 2021, pero ojalá quisiéramos que fuera antes. Con lo que el regreso a la presencialidad se hace muy incierto. Tercero, no hay fecha específica de inicio de la presencialidad con la figura de alternancia, pero se desarrollarán algunos pilotos con algunas secretarías de educación. Con estas afirmaciones puede generarse cierta incertidumbre por parte de los educadores, directivos, padres de familia y estudiantes acerca de la manera en que se están desarrollando sus actividades académicas, la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto debido a la falta de recursos para el trabajo en casa y la virtualidad, que al parecer será la manera de estudiar en los colegios públicos en lo que resta del año 2020. Según los datos dados por la propia ministra de Educación, algunas secretarías de educación en el país iniciarán trabajos por medio de la presencialidad en la alternancia desde el mes de agosto, ya cuando estas secretarías hayan cumplido con ciertos protocolos para el inicio de las clases. Tendremos 34 secretarías de educación que iniciarán un proceso de alternancia. Allí hay 16 departamentos, 18 municipios, 11 comunidades indígenas y 62 entidades territoriales que continúan en trabajo en casa. Como decía el señor presidente, se tuvo en cuenta muy importante a nivel regional la afectación de COVID, saber si era municipio o no COVID o de baja afectación, que serán los municipios donde inicia un proceso de alternancia. Así las cosas, las regiones que tienen previsto iniciar con la alternancia desde el próximo mes son Apartado, Arauca, Barrancabermeja, Boyacá, Bucaramanga, entre otras. Estas ciudades y departamentos comenzarán a aplicar este modelo en algunas instituciones educativas, no en todas. Las secretarías de educación y las mismas instituciones educativas han realizado encuestas a la población de padres de familia y docentes para conocer su percepción respecto al retorno a clases por medio de la figura de la alternancia. Parece ser entonces que serán estas encuestas las que definirán si los estudiantes y maestros regresan a las escuelas o no. Pero, ¿qué implicaría regresar a clases? De nuevo, según Ángel Pérez, para entender la complejidad de la decisión en términos de impacto poblacional, abrir el sistema de la educación básica, media y superior significa que más de 13 millones de personas saldrán de sus casas, el 26% del total de la población de Colombia. 12 millones de estudiantes y cerca de 1 millón de personas entre docentes, personal de apoyo a las labores educativas y administrativas. Con los contagios del COVID-19 en aumento y gracias a la irresponsabilidad de muchos que hacen fiestas en plena cuarentena, no entendiendo la complejidad de esta pandemia, ya completamos en Colombia, según la página de covidvisualizer.com, el 24 de julio había 226.373 casos totales, 110.734 activos, 7.688 decesos y 107.951 recuperados, y la curva de contagios seguía en ascenso. Recordemos entonces lo que sucedió en Francia, en donde según el Diario de Mallorca de España, Francia cerró 70 colegios en una semana después de su reapertura por casos de coronavirus. Ante estos contextos, las federaciones sindicales y representantes de los maestros de cada región han expresado su postura frente a esta situación, tal y como lo hizo el presidente de Sinmatol, William Polo Arango,
en un comunicado del 30 de junio en donde expone que la circular 0153 del 25 de junio, expedida por la Secretaría Municipal de Educación de Ibagué, transmite la obligación a los rectores, profesores y padres de familia sobre el manejo de la pandemia COVID-19. Asimismo, no es procedente que a través de una encuesta sin soporte médico-científico se acepte información sin la idoneidad requerida para tomar decisiones de las cuales dependa la salud y la vida de niños y jóvenes entre los 5 y los 18 años. Y parece ser que esta situación es la misma en todas las entidades gubernamentales del país, en donde se le está pasando la responsabilidad a los maestros, directivos y acudientes de los estudiantes ante el posible contagio en las instituciones educativas con la COVID-19, y el gobierno, con esto, librándose de toda responsabilidad. Además de la salud de los educandos, los educadores corren riesgos de posibles contagios en las instituciones educativas, y las ARL no han incluido el COVID-19 como enfermedad laboral de los servidores de la educación. Mejor dicho, sálvese quien pueda y como pueda. Finalmente, la Federación Colombiana de Trabajadores ha buscado proteger la salud de los educadores, que se ha visto afectada debido a los cambios que han habido en su manera de trabajar y laborar, y la manera en que se están llevando a cabo los procesos educativos en la actualidad con sus estudiantes, y con argumentos de peso tales como estos. El 96% de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar clases virtuales. El 63% de los estudiantes en educación media de los colegios públicos de Colombia no tiene acceso a Internet. De los más de 2.400.000 estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17% tiene Internet y computador. Cifras más bajas de departamentos con acceso a Internet y computador. Bichada y Guainía 10%, Vaupés 5% y Amazonas 9%. Esta parece ser una triste realidad que se extiende por la mayoría de los colegios públicos de todo el territorio nacional. Pareciera ser entonces que la mejor alternativa sería volver a los colegios públicos a la presencialidad, al menos con la figura de la alternancia. Pero no se puede pretender que los estudiantes se porten así cuando los adultos en plena pandemia, en el primer día sin IVA, se portaron así. ¿Será que si tal vez el gobierno hubiese prestado más atención a los maestros en los paros que se han visto durante todos estos años, nos hubiésemos evitado la crisis en la que está la educación pública en la actualidad? Mientras tanto, en países como Colombia, al empezar el año 2020, aún no se lograban resolver problemas básicos como conseguir que las escuelas tengan servicios de aguas tratadas y energía, además de aulas adecuadas a los procesos pedagógicos que realizan los maestros y a las necesidades de los estudiantes, o a la construcción y dotación de los baños escolares de acuerdo con los estándares nacionales, que deberán ser definidos y ajustados de acuerdo con las nuevas necesidades que demanda la COVID-19. En las escuelas colombianas no hay dispensadores de jabón. La desigualdad ha sido la peor pandemia que hemos tenido en Colombia, y aún no encontramos su cura. ¿Qué tal esto? Si te gustó el video, compártelo, dale clic en la mano con el pulgar arriba y suscríbete al canal.